Vamos. ¿Por qué decidieron ponernos en un solo grupo? ¿Alguien Sí, sabe? maestra. Bueno, me comentó el doctor Escalante que porque era más fácil para el doctor Reyes manejarlo así. Ah, pues qué doctor Reyes, hombre. Bueno, está bueno. Bien, el chiste es que luego nos tardamos un montón en que entren todos y con estas mitotes del Zoom, pero bueno, ya estamos en esto. Bien, vemos cuánto a lo que hemos recorrido. La sexualidad, cuando hablamos de sexualidad, no hablamos solamente de genitalidad. Es lo primero que tenemos que sacarnos de la cabeza. Cuando hablamos de sexualidad, también nos tenemos que sacar de la cabeza que su única visión es, a ver, déjenme ver qué quieren estos días. Que tenemos problemas con los chicos de inglés. Perdónenme la vida. Perdón. Me voy a regresar entonces. Sexualidad, elemento complejo con muchos componentes. Sexualidad no es una expresión de la genitalidad. La sexualidad es mucho más allá de la sexualidad. ¿Podemos entender la sexualidad desde los niños? Sí, claro que sí. La sexualidad en los niños no tiene el fin de la cópula como sería la sexualidad de los adultos. La sexualidad de los niños, su organización tiene que ver con género, como lo van a ver ahí, vínculos afectivos, como lo van a ver en su propia lectura, y su expresión del placer. Si un niño pequeño se toca los genitales y siente placer, lo va a volver a hacer. ¿Por qué lo va a volver a hacer? Porque siente bien, porque siente rico. Él no está pensando lo que piensa un adulto, ni está construyendo su sensación de placer igual que la siente un adulto. Entonces, médicos, cuando sean ustedes pediatras, y llega una mamá espantada porque el niño está teniendo una conducta autoerótica de autoestimulación, ustedes van a entender a la sexualidad del niño en su justo contexto. Y lo vamos a ir viendo, ¿no? Una sexualidad que se construye, que es creciente, que el medio va a favorecer a decir sí o a decir no. Un niño que experimenta esta parte de su cuerpo y por alguna razón tiene una nosotros los adultos tenemos que entender su sexualidad desde su construcción de su personalidad, de su estructura yoica y de su medio cultural. Si en ese medio el niño es acusado, problema en la sexualidad futura de ese niño. Entonces, el manejo adecuado de la sexualidad infantil es básica para que tengamos una sexualidad adulta enriquecida. ¿Sí? Una sexualidad sana y saludable. Bien. Voy a proseguir con el asunto del erotismo. Entonces entendemos el erotismo como este proceso humano en el que
se expresa el deseo para tener una sensación sexual o la propia excitación o la propia construcción del orgasmo. Pero hay miles maneras de expresión del deseo y lo vamos a ir viendo cuando veamos expresiones comportamentales de la sexualidad. Cuando hay personas que, cuando hablamos del placer, podemos hablar de un placer no erótico. Y vamos a hablar de placer erótico. Cuando hablamos de un placer no erótico es cuando vamos al baño y nos estamos haciendo pipí, así de, estamos urgidos o tenemos ganas de ir al baño y cuando llegamos al baño, ¿no? Sentimos un profundo placer, pero no es un placer sexual, es un placer. Ahorita con el calor que tenemos, ¿no? Llegamos y nos bañamos o nos sumergimos en una alberca fría y podemos sentir un profundo placer. O a la hora de tomarnos una cerveza, porque tenemos calor. Entonces, cuando hablamos del placer, también vamos a hacer una ampliación del concepto del placer y no un continuo, ¿no? Vamos a ver como una variedad. Imagínense a los pintores, les da placer plasmar, les da placer ver las imágenes. Hay muchas maneras de expresar el placer y no tiene que ver con el erotismo. Entonces, el placer es más y el erotismo es una parte del placer. Pero hay una expresión comportamental de la sexualidad mucho más ampliada al placer erótico. ¿Tenemos dudas hasta ahorita? No, maestra. No, doctora. Muy bien. ¿Qué hemos aprendido hoy? Que la sexualidad se construye, que la sexualidad, a pesar de que se quiere expresar de manera individual, o sea, con un solo olón, va a encontrar efectos en la persona. Y bien nos dice que uno de los componentes de la sexualidad humana son los vínculos afectivos. ¿Cómo nos vinculamos? Tenemos conductas vinculares. Somos seres vinculares. ¿Qué quiere decir? Que somos seres que encontramos lazos afectivos con personas. ¿Con qué persona nos vinculamos inicialmente? Mamá. Cuando nacemos nos vinculamos con la madre o quien generó esa función, ¿no? Y ese vínculo nos va a permear toda la vida, toda la vida. Si yo hice un mal vínculo con mamá, voy a tener dificultades en mis relaciones interpersonales y olvídense en sus relaciones amorosas. Pueden tener vinculaciones afectivas seguras, progresistas, sanas y saludables, o pueden tener vinculaciones ansiosas, o evitativas, o ambivalentes. ¿Qué tipo de vínculos afectivos nosotros desarrollamos? De manera artificial podemos decir, no, a mí solamente me interesa mi actividad sexual, ¿no? O sea, yo nada más placer sexual. Y en eso no voy a expresar ni mi erotismo, ni mi reproducción, ni mis vínculos afectivos. Bueno, probablemente pueda ser una actividad, pero no la expresión de tu sexualidad. En la expresión de tu sexualidad va el vínculo afectivo, va el erotismo, va la parte biológica y ahora se agrega un nuevo tamiz, ¿no? Una nueva manera de valorar, que sería el género. ¿Cómo vivo yo como mujer la sexualidad? Y cómo la viven las demás mujeres. El que todos compartamos el paraguas de género no nos hace ser soldaditos de plomo de una maquila que nos reproduzca igual, ¿no? Hay muchas maneras de ser mujer, hay muchas maneras de ser hombre, no hay una manera.
Y entonces, esa manera, esa expresión personal de tu ser, de tu sensación de ser hombre o ser mujer, también va a imprimir color en tu expresión de la sexualidad. Si yo no tengo una muy buena concepción de mí como mujer, lo puedo expresar dentro de mi sexualidad. Y también a través de mis vínculos afectivos. Si yo como hombre tengo una dificultad importante en mi expresión de género, ¿sí? También puedo tener dificultades en construir relaciones afectivas o vínculos afectivos, en expresar gratificadamente mi parte biológica y en expresar a mi persona en su totalidad, ¿no? Cuando hablamos de género, hablamos entonces también de la persona integrada ya con un matiz de hombre o mujer. ¿Alguna duda hasta aquí? Mire, no he hablado de... no he hablado de orientaciones sexuales, ¿no? Nada más he hablado de alguien que está en esta posición, sea hombre o sea mujer. Su identidad, su preferencia sexual no impacta el género. Ajá. Vamos a hablar de cosas diferentes. Entonces, hasta ahorita estoy hablando de aquella esencia del frasco. No estoy hablando del frasco, estoy hablando de la esencia del frasco. Ajá. Si esta esencia está matizada por los colores que a mí me gustan, por las esencias que a mí me gustan, por las expresiones de mi ser que a mí me gustan, entonces estoy hablando de mi género. ¿Alguna Maestra, duda aquí? Dime, Estrella. ¿es a lo que llaman expresión de género o expresión del rol de género o algo así? Cuando hablamos de expresión de género, ¿no? Estamos hablando de yo cómo me estoy expresando en cómo me vivencio a mí misma como mujer, cómo me vivencio a mí mismo como hombre, o también tenemos aquellos del género fluido, que esos me están costando más trabajo entender, pero que significativamente ellos pueden tener matices de diferentes expresiones de ambos géneros integrados, o algunos los van alternando, ¿no? ¿Son los que entran en el género no binario? Porque el binario sería hombre y mujer y el... Los queer, ¿no? Los que se denominan Ajá, sí, sí. queer o género fluido. Sin embargo, tienen esas, o sea, si no es todo azul o todo rosa, tienen bolitas azules y bolitas rosas, ¿no? No ha existido hasta ahorita un género color blanco. Uh-huh. Ha existido la combinación. Y nosotros mismos, como hombres o como mujeres, puedo tener expresiones más ligadas a la parte de ser más masculino mi expresión, pero yo vivirme como mujer. Ajá. Puedo tener comportamientos masculinos o a los que le llamarían masculino, pero yo me sigo sintiendo mujer, no importa que sea mandona o no importa que sea agresiva, que pudieran ser cosas que antes se le otorgaba al género masculino, ¿no? Mi vivencia individual es como mujer. Si visto pantalones o visto faldas, si me pinto o no me pinto, no importa. Yo quiero saber cómo me siento, quién eres, ¿no? ¿Quién eres? ¿Eres mujer o eres hombre? No importa que sea una mujer que no se pinte o una mujer que se pinte el pelo o una mujer que ande a rapa, ¿no? Finalmente la expresión del género, lo que nos está matizando. Cuando nosotros tenemos a un paciente enfrente, lo que vamos a ver es la expresión de su género. Uh-huh. La expresión de cómo él fue construyendo estos pedacitos de su existencia y está diciendo yo soy esta característica, yo soy este individuo. Uh-huh. Y están manifestando su naturaleza sexual. ¿No? ¿Vamos o no vamos? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no.
¿no? Todo súper clarísimo. Bien, cuando hablamos de la sexualidad, entonces hemos tenido que hacer cambios como Copérnico, ¿no? De centrarnos en la sexualidad, ¿no? Hemos hecho este recorrido de pasar de esta expresión de la pura biología. Hoy estoy otra vez inestable, perdónenme la vida. Espero ya haber regresado. Entonces hicimos una descentración de la sexualidad. Pero nosotros, como docentes, como médicos, tenemos que averiguar la sexualidad de la persona. ¿Por qué tenemos que averiguar la sexualidad de la persona? Porque va a haber ámbitos de relación que van a estar marcados, ideologías que van a estar marcadas, maneras de relacionarse con las cosas y con las personas. Nosotros tenemos que verla, no podemos omitirla. Y la expresión genital de su sexualidad también tenemos que preguntarla. ¿Por qué? Dentro de nuestra historia clínica, o sea, no solamente es si yo lo veo hombre, le pongo hombre, o si yo veo mujer, le pongo mujer. Tenemos que preguntarles, porque son sus comportamientos los que pueden tener algunas actividades que les pongan en riesgo, ¿no? Por ejemplo, había una señora que iba con el doctor porque no se embarazaba y constantemente iba con el doctor porque no se embarazaba y el doctor pues le mandaba todos los tratamientos. Y un día llegó muy enojada porque su esposo quiso penetrar la vía vaginal. Entonces, durante años, esos esposos tuvieron coito anal. Y el médico se la pasó dándole medicamentos, inyecciones hormonales, estudios. Fíjese todo lo que se hubiera ahorrado el médico, ¿no? Si hubiera hecho, platicar un poquito más acerca de sus relaciones sexuales de esta pareja. Por decir, este es como un ejemplo, pero muchas situaciones con pacientes, por miedo de nosotros, por pena de nosotros, por sentir que le vamos a invadir su individualidad o su intimidad, omitimos algunas preguntas en la historia clínica acerca de su expresión de la sexualidad. Y las vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a encontrar personas que van a tener muchísimas prácticas sexuales diferentes a las que nosotros podemos concebir. Y nuestra pregunta no es para sancionar o moralizar la actividad, sino básicamente será para permitir entender que la sexualidad también es un componente de salud. Y es un componente de la persona y que expresa su bienestar personal y su bienestar social. ¿Dudas, chicos? ¿No? Entonces, imagínense, ¿creen que la sexualidad no está presente en nuestras vidas? Está presente todo el día. Cómo comemos, lo que vestimos, lo que no vestimos, lo que pensamos, lo que sentimos, cómo nos expresamos, cómo nos sentamos en la oficina, cómo nos peinamos. Está lleno de sexualidad, no está lleno de genitalidad, ¿no? Acuérdense que ya la incluimos como una partecita, pero no está, no es algo que nos podemos quitar. No podemos decir, a ver, hija estrella, vete a la escuela, déjame tu sexualidad en el perchero y tú vete así, ¿no? Para no tener peligro. No, o sea, Estrella no puede dejar la sexualidad en el perchero, ¿no? Ana Lilia, Laura, Agustín, Mariana, Bere, Lupita, la traemos cargando todo el día. ¿Desde cuándo? Como lo dijo Ángel, desde que nacemos. Entonces, si no tenemos alguna duda, chicos, leamos completo lo de los solones de la sexualidad, generemos dudas. Después hay un foro, pero no lo pude poner. Ahorita voy a subir a sistemas a que me quite todo lo del semestre pasado,
para que me deje subir yo mis actividades con ustedes decentemente, porque están las del año pasado y no quiero perder cosas. Entonces, y por ejemplo vi que en uno estaban los trabajos de los muchachos anteriores y no podía yo quitarlos, entonces quiero subir a sistemas ahorita para ver eso. Pero por lo pronto, chicos, entiendan que la sexualidad es parte de la vida de las personas y no podemos quitársela, no podemos diseccionársela, no podemos amputársela. Así, no importa si ya son adultos mayores, que ellos mismos dicen, no, yo ya no tengo sexualidad. ¿No? O sea, ¿cómo que no tienes sexualidad? O sea, dejaste de ser persona, dejaste de ser mujer, dejaste de tener... No, pues pues ya estoy seca, dicen algunas, ¿no? Ya estoy seca, ya no me puedo reproducir. No, es que no está centrado en eso. No inventen, imagínense si lo que nos definiera como mujeres sería una matriz. Imagínense aquellas que van y le quitan la matriz porque tiene un problema, pues entonces la dejan en género neutro, ¿no? Le quitan toda su identidad, pues no. Un hombre no lo hacen tampoco sus genitales, o una mujer tampoco, ¿no? Son más cosas las que nos hacen hombres, las que nos hacen mujeres, nuestras vivencias, nuestras sensaciones, nuestras maneras de expresar afectos, en fin. Pues tengan una bonita tarde, váyanse a inglés, creo que tienen examen final, ¿no? En algunos casos les doy chance de tomar agua y voy a ver qué pasó con mis niños en el foro de investigación porque vinieron ahorita que ya se me están yendo. Entonces ya no voy a tener público. Se cuidan, se portan mal. Gracias. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, doctora. Gracias, maestra.